Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Hace 6 años los seguidores de Donald Trump gritaban en plena lucha por la presidencia aquello de "Lock her up", enciérrenla, en referencia a Hillary Clinton. Ayer a las puertas del juzgado de Manhattan, los detractores de Trump cantaban "Lock him up", enciérrenlo, minutos antes de que el expresidente se convirtiese oficialmente en el primer inquilino de la Casa Blanca que se sienta en el banquillo de los acusados. La Fiscalía de Nueva York lo acusa de falsificar sus cuentas para encubrir el soborno a una amante con dinero de su campaña electoral. El exmandatario se ha declarado no culpable de los 34 cargos que se le imputan antes de volar de regreso a su mansión de Florida, donde Trump ha despotricado contra la acción de la justicia. Corresponsal Sara Canals, ¿cómo ha sido esa comparecencia en Mar-a-Lago? Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Ha sido una comparecencia de 30 minutos en la misma sala donde oficializó su candidatura para 2024 hace unos meses, y un discurso en clave electoral donde ha asegurado que no hay caso, que la imputación de hoy es falsa y que el único crimen que ha cometido es el siguiente. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. El de defender sin miedo a nuestra nación, ha dicho, de aquellos que buscan destruirla. Pero Trump no solo ha arremetido contra la imputación de hoy, sino contra las múltiples investigaciones que le implican, como los documentos que retenía en su casa de Mar-a-Lago, y a los jueces que las lideran, a quienes ha tachado de principiantes, perdedores, racistas inversos o lunáticos. We are a nation in decline. And now these radical left lunatics want to Somos una nación en declive y ahora estos lunáticos radicales de izquierda quieren interferir en nuestras elecciones mediante la ley. Un discurso ovacionado por su familia y sus seguidores, presentados en la sala de prensa, y que ha culminado también con un toque electoral, con el expresidente y ya candidato proclamando el Make America Great Again. A las 8 vuelvo contigo, Sara. Hasta luego. Hasta luego. El actual presidente Joe Biden le han preguntado en un acto en la Casa Blanca por la imputación de su predecesor. Y Biden ha preferido guardar silencio, aunque no ha podido ocultar una sonrisa en su rostro. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, José Luis. La prensa estadounidense hasta ahora se centra en el análisis de los 34 cargos contra Donald Trump y en sus declaraciones desde su mansión de Mar-a-Lago. Trump despotrica sin fundamento contra la investigación, dice el Washington Post. El expresidente habla de una caza de brujas, añade el conservador New York Post. Es miércoles santo, a las 3 de la tarde comenzará la segunda fase de la operación especial de tráfico. Hay previstos casi 9,5 millones de desplazamientos entre hoy y el lunes que viene, que va a ser festivo en varias comunidades. La operación salida se retrasa hasta mañana en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, porque en esas dos comunidades el Jueves Santo sigue siendo día lectivo. La DGT pide extremar la prudencia al volante, y es que el balance de fallecidos en los primeros compases de esta Semana Santa suma ya la mitad de las víctimas mortales que se registraron durante todo el puente el año pasado. Anoche en Suesa, en Cantabria, se produjo otro accidente mortal en las inmediaciones de un camping. Un vehículo que se salió de la carretera y arrolló a 3 personas que estaban caminando, iban andando, y que murieron en el mismo acto. Cantabria, Miren Azcue, buenos días. Buenos días. Sí, las víctimas son una mujer y su hijo de 42 años y 19 y vecinos de Sestao, Vizcaya, y la tercera víctima, una mujer vecina de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, y tenía 68 años. Las 3 personas, como dices, caminaban por la senda peatonal que hay junto a varios familiares muy cerca del camping donde se alojaban. Eran habituales del camping, habían venido a pasar unos días. A esta hora se desconoce si el autor del atropello, un hombre de 60 años que resultó ileso, ha dado positivo o no en el control de alcoholemia o drogas. Circulaba a gran velocidad, perdió el control, golpeó a las 3 víctimas y el vehículo terminó impactando contra una valla. Ocurrió anoche en Cantabria. El director general de tráfico, Pere Navarro, ha advertido de que casi la mitad de los accidentes mortales en España se deben al cansancio, un peligro que aumenta en viajes largos como los que precisamente se realizan estos días. Ana Corbatón. Casi la mitad de los accidentes mortales en carretera son porque el vehículo se sale de la vía y no porque el conductor haya bebido alcohol o esté distraído con el móvil. La gente se duerme al volante, sobre todo en viajes largos, en fin, te quedas dormido y allí aparece la salida de la vía. Si el conductor va cansado, si el conductor no ha dormido bien, deberíamos no dejarle conducir. Es la advertencia de Pere Navarro, el director de la DGT, que también pone el acento en los atropellos de peatones en autovías y autopistas. Muchos de ellos se producen cuando el conductor sale a colocar los triángulos, así que estudian hacer como Reino Unido y eliminar la obligación de ponerlos cuando tenemos
cualquier incidente al volante para reducir así los riesgos. La DGT plantea como alternativa que el conductor baje del coche por el lado del copiloto y desde el arcén llame a los servicios de emergencias. Es miércoles 5 de abril. Lo económico, los datos que conocimos ayer por la mañana. El paro cayó en marzo en 49.000 personas y la Seguridad Social batió un récord al rozar los 20.400.000 cotizantes. Nunca antes en nuestro país había habido tantos afiliados a la Seguridad Social, algo que al líder del Partido Popular, a Núñez Feijóo, no le parece que sea un motivo de celebración para el Ejecutivo de coalición. Lo que no entiendo muy bien es el triunfalismo del Gobierno, porque hemos finalizado el mes de marzo y en este primer trimestre del año 2023 tenemos más paro que en el último trimestre del año 2022. Ayer escuchamos aquí en directo las valoraciones cuando el dato era todavía reciente del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estas son las valoraciones que hacía un poco después el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y todo ello lo podremos comentar en el abierto, que va a tener hoy mucho de laboral, porque en Valencia la dirección de Ford ha llegado a un acuerdo con el sindicato UGT, que es el mayoritario en la planta de Almusafes, para aplicar un ERE que va a afectar a cerca del 20% de la plantilla. Estamos hablando de más de 1.100 empleados. Un ERE condicionado a que se amplíen los planes de prejubilación para los trabajadores que tengan 53 años o más. Carlos Faubel es el presidente del comité de empresa de Ford en Almusafes. Señor Faubel, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Un ERE que afecta a 1.100 trabajadores, el 20% de la plantilla. ¿Era esta la mejor salida? Pues sí, efectivamente, ya ha costado mucho de encontrarla, ¿no? Y de pactarla. Como tú dices, 1.144 trabajadores, pues es una cifra más que importante y ha sido pues bastante complicado llegar a este acuerdo, que lo que esperamos es que para que sirva, que esos despidos se transformen en lo que son salidas voluntarias de fábrica, ¿no? Pensamos que con ese acuerdo pues seremos capaces de lograr ese objetivo. ¿Garantiza la empresa la continuidad en Almusafes y que esto acaba aquí? Bueno, pues eso es lo principal también. Eso lo conseguimos hace un año en el acuerdo llamado por la electrificación con la dirección europea. Estamos en esa transición. El sector del automóvil, todos sabemos en qué situación está, y fuera además tienes pues su reestructuración particular, ¿no? Lo cual dificulta bastante esta transición, que esperemos que llegue a buen puerto, y ahora lo que esperamos es que en próximos meses pues la empresa nos hable ya de fechas para lanzar esos vehículos de futuro eléctricos. Ayúdeme a entender eso cuando me dice todo el mundo sabe en qué momento está, en qué situación está el sector del automóvil, porque fíjese, ayer, por ejemplo, era noticia que iba encabezando los periódicos económicos este titular: la venta de coches se dispara un 44% en el primer trimestre, el número de matriculaciones alcanzó en nuestro país las 200, incluso superó las 230.000 unidades, se venden muchos más coches, sin embargo, hablamos continuamente de crisis en el sector del automóvil. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, pero hay que ver también de dónde venimos, ¿no? Venimos de una crisis por la pandemia, donde estuvo toda la industria parada, donde luego enlazamos con una crisis de semiconductores que hizo bajar muchísimo las ventas, y es lógico que ahora se va recuperando y van aumentando. Pero lo que está claro es que la movilidad va a cambiar, que el sector del automóvil está en un momento quizá incluso de algo de incertidumbre. La apuesta por lo eléctrico es clara, pero también vemos cómo el hidrógeno apunta y cómo la movilidad en las grandes ciudades está cambiando, y cómo efectivamente estamos en un momento de transición. Si al final triunfa lo eléctrico, como parece que va a ser así, pues el impacto en el empleo es claro. Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford en Almusafes. Muchas gracias y buen día. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día. De la crónica internacional, en las últimas horas, la ONG Médicos Sin Fronteras ha rescatado cerca de la costa de Malta a 440 personas que iban a bordo de una barcaza que partió de Libia rumbo a las costas de Italia. Sobre esos rescates de migrantes se ha pronunciado ante los micrófonos de la cadena SER el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, que estos días precisamente se enfrenta a un juicio acusado de haber bloqueado el amarre de un barco de la ONG española Open Arms, que estuvo 20 días en alta mar con 150 personas a bordo. Vamos a escuchar qué le ha respondido Salvini a nuestro corresponsal en Italia, John Solés. En la última audiencia del juicio a Salvini por presuntos abuso de poder y secuestro de inmigrantes en el 2019, siendo ministro del Interior, su defensa presentó como testigos a oficiales de un submarino espía y de la Guardia Costiera. Estos confirmaron ante el tribunal que la barcaza de inmigrantes tenía una vía de agua, ardía y la humareda era de unos 15 metros de alto, que había niños y mujeres embarazadas a bordo. Salvini alega en su defensa que aún así, con temporal en alta mar, no había peligro inminente de naufragio y que era innecesario el rescate del Open Arms de la ONG española Proactiva.
Preguntamos al vicepresidente Salvini si esta información es equivocada. Mi sbaglio, signor ministro? Sì, si sbaglia. Ha informazioni non corrispondenti alla realtà. Sí, se equivoca. Esta información no corresponde a la realidad. No había incendio, ha contestado Salvini. Se lei fosse stato in aula bunker l'ultima volta. Si usted ha proseguido, hubiera estado en la última audiencia en la sala búnker del Tribunal de Palermo, en la que los marineros declararon como original, entre comillas, el comportamiento del Open Arms. Originale. En este punto hemos interrumpido a Salvini para precisar que la cadena SER estaba allí. Ecco, e allora se c'era... La Fiscalía de Palermo, que en su momento ordenó el desembarco forzoso de los inmigrantes retenidos durante 2 semanas en el Open Arms en alta mar y procesó al ministro Salvini, le pide una condena de 15 años de prisión e inhabilitación. La próxima audiencia del juicio tendrá lugar el 21 de este mes de abril. Y casi 2 meses han pasado de los terremotos que sacudieron Turquía y Siria. Las ONGs, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian que funcionarios turcos maltrataron a algunas de las personas sospechosas de robar y saquear alimentos en pleno terremoto. Ángel Bellascusa. Lo denuncian las ONGs, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Los agentes turcos han golpeado, torturado y sometido a malos tratos a personas que habían sido acusadas de robo y de saqueos en las zonas afectadas por el terremoto del pasado febrero. En este tipo de ataques, además, una de las personas ha muerto bajo arresto tras ser torturada. Carlos de las Heras es responsable de Amnistía Internacional España para asuntos de Turquía. Aunque es cierto que se ha informado de incidentes de robo y de saqueo de viviendas y de comercios tras los terremotos, esto no puede servir como excusa para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideren el estado de excepción decretado como una licencia para llevar a cabo actos de tortura y otros malos tratos e incluso para matar con impunidad. Las dos organizaciones se pusieron en contacto con los ministerios del Interior y de Justicia de Turquía para hacerles llegar estas denuncias y solicitar más información, a lo que las autoridades han respondido que estas acusaciones son imprecisas y están desprovistas de base objetiva. Esta mañana en La Ventana quedan nuestras emisoras. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bon día. Hola, ¿qué tal, bon día? Radio Valencia, Natalens, bon día. Bon día. Richie, empezó contigo con el pavimento botánico contra el cambio climático. Seguro, Sastre, que en muchas ocasiones has paseado por la zona vieja de una ciudad y has visto pequeñas hierbas. Por la de Santiago contigo, además. Sí, y seguro, no aquí, pero en otras seguro que has visto pequeñas hierbas entre las piedras que conforman el suelo que pisas. Sí. Hierbas que en ocasiones da mala imagen, que pensamos, pero ¿cómo está esto por aquí? Pues en Santiago, si vuelves, será a partir de ahora más habitual, gracias a un proyecto de un grupo de investigación de la Universidad de Santiago. La piedra que pisas se llama este proyecto. Han comenzado por una de las entradas de acceso al casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzaron a instalar en las juntas de los enlosados, previamente acondicionados por canteros, diversas combinaciones de pequeñas plantas y semillas de especies vegetales resistentes a las pisadas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque está demostrado que esta vegetación en la piedra reduce la temperatura en las olas de calor extremo, y el objetivo pasa por extender esta iniciativa al resto de la zona vieja compostelana en los próximos meses. Qué bueno. Bueno, hablando de sitios donde no hace, en teoría, mucho calor, Laponia, de allí tienes una historia, Talens. Sí, tú llevas muchos días hablando de Finlandia y como no has puesto esta canción, pues te la pongo yo. A ver. En Laponia hace frío. ¿Hacía falta? Sí. ¿Era necesario? Sí, es necesario. Esto es Noeli de los años 80. Bueno, pues es que quiero rendir homenaje a un radioaficionado finlandés que se dedica a capturar señales de radio que llegan hasta su estación. Se llama Harry Louma, a quien saludamos desde aquí, y es entusiasta de la radio de onda media. Hace unas semanas viajó hasta Laponia, donde hace frío, para pasar una semana aislado en la base de monitoreo de radio de Aikiniemi, 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. Desde allí escuchó en esta ocasión a Radio Gandía, nuestra compañera Ana Llopis. Escucha. Son ya las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias. Hoy por hoy Gandía. Ana Llopis y Ángel sonaban a 3.753 kilómetros de distancia. Seguramente muchos compañeros de otras emisoras locales están sintiéndose identificados porque Harry nos informa, nos manda un correo para verificar que se trata de nuestra señal. Así que la señal de la SER, a miles de kilómetros de distancia. O sea, la señal de la SER, la señal en este caso de Radio Gandía, que se puede escuchar en Laponia. Sí, señor. Qué maravilla. En fin, Richie, Ana, gracias, un beso. Un besazo, adiós, hasta luego, un beso. chao.
Un icono del deporte convertido en producto de marketing, un superhéroe de videojuegos que salta a la gran pantalla, un exorcista interpretado por un ex gladiador romano, una comedia argentina, son algunos de los ingredientes del menú que esta mañana nos ofrece Pepa Blanes para pasar un buen rato de cine durante esta Semana Santa, porque ya saben que al ser Semana Santa, los estrenos de cine en las carteleras se adelantan a hoy. Ben Affleck y Matt Damon han vuelto, escriben y producen Air, una película sobre cómo Nike consiguió fichar a Michael Jordan y cambiar las reglas del marketing. Te contraté para potenciar la división de baloncesto. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA. Las adaptaciones de videojuegos son un filón y Super Mario Bros. Llega a la taquilla para llenar el vacío del cine familiar. ¡Destruiremos el reino champiñón! ¡Sí! ¡Bowser viene hacia aquí! No tengo miedo. Haré lo que sea por mi hermano. Vamos a salvarlo. En medio de las procesiones, nada mejor que detenernos en el siguiente estreno, El exorcista del Papa, película con Russell Crowe, perfecta para esta Semana Santa. Soy el exorcista jefe del Vaticano. Así que, ¿de qué va esto? Aquí hay algo escondido. Esto no es por el niño. El Vaticano debía de saberlo. Y también sobre el Papa, el documental Amén, de Jordi Évole y Marius Sánchez, que ha juntado a un grupo de jóvenes de todo tipo con el Papa Francisco. ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil. ¿Sabe lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastía en la iglesia. Hay comedia argentina con dos pesos pesados, Darío Grandinetti y Mercedes Morán bailando tango y aprovechando los últimos años de su vida. Y para terminar, la propuesta francesa. El actor y director Louis Garrel estrena El Inocente, una comedia negra con la actriz de moda, Noemí Merlán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.